Buenas noches, vamos a continuar con nuestro estudio de cada miércoles en la carta de los Colosenses. La semana pasada estuvimos viendo que el propósito de todo servicio cristiano era presentar perfecto a todo hombre en Cristo Jesús. Y mirábamos también que a veces hay que decirle a la gente las cosas que no se deben hacer. Y también no tener dentro de nuestras congregaciones una actitud tolerante al pecado, ya que esto no nos lleva a ningún lado. También parte del ministerio no nomás es la motivación, sino también la amonestación. Y la amonestación es con el propósito de que las cosas se vayan haciendo de acuerdo a la palabra de Dios. Y Pablo decía que cuando amonestamos se debe de hacer con toda sabiduría. Y recordar que el propósito es enseñarle a la gente, enseñarnos unos a otros el deber que tenemos cada cristiano de compartir a Cristo todos los días, donde trabajemos, estudiemos, vivamos, andemos, etcétera, etcétera. Y el compartir a Cristo hemos visto que también conlleva dificultades que debemos de entender que son parte del ministerio en el cual hemos sido llamados para proclamar el Evangelio. Y en esta tarde el tema que vamos a tratar es fortaleza para el servicio cristiano. ¿Cuántas veces usted, yo o muchos se han sentido desanimados, desmotivados por las circunstancias que están viviendo en su casa, en su trabajo, donde viven y también dentro de la misma iglesia? Entonces vamos a orar para que el Señor nos dé sabiduría, nos dé entendimiento de la necesidad que tenemos de que Él nos fortalezca y Él nos guíe a través de su Espíritu Santo y a través de su palabra. Oremos. Padre, nos ponemos en tus manos, te pido, te ruego, te suplico que tú hagas la obra, Señor, en cada uno de nosotros. Que al estudiar tu palabra, al caminar a través de ella, tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, nos guíes a toda verdad, que podamos corregir lo que tenemos que corregir, pero también que usted nos añada lo que necesitamos, Señor, para el diario vivir y para seguirle y para obedecerle, Señor, en el trabajo. Te pido que tú, Señor, seas con cada uno de mis hermanos, con cada familia de nuestra iglesia, Señor, que tú suplas cada una de sus necesidades. Te pido por los enfermos, Señor, que pongas su mano de sanidad sobre ellos. Y también te pido por aquellos que han perdido sus seres queridos, que usted los consuele, Señor, y que ellos encuentren en ti la fortaleza, Señor, para seguir adelante. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El servicio cristiano es un privilegio, pero también duro trabajo. El estar tan cansado como para pensar desistir no era para Pablo. Un sentimiento extraño, esta expresión para lo cual también trabajo significa precisamente eso. El término era usado para referirse al trabajo duro que deja enteramente exhausto a una persona. El compartir a Cristo con otros tiene maravillosos momentos de compensadora satisfacción, pero también es duro trabajo. Pablo agregó otro severo término al usar la palabra luchando en el verso 29. Dice, este vocablo era usado para calificar el rudo esfuerzo del atleta hacia la meta. Es la palabra griega de la cual deriva nuestra palabra agonía. Y es más o menos el sentimiento que tenemos cuando algo no está bien,
cuando tenemos presentimientos acerca de un ser querido, acerca de una situación, y es esa zozobra que sentimos, que no hay paz dentro de nosotros, y son momentos, a veces decimos nosotros en nuestro lenguaje, momentos de agonía. La consagración de Pablo era la base de su voluntad de agotarse en el servicio de Cristo. Pero en el trabajo y el agotamiento descubrió una pasmosa realidad. Mientras trabajaba, descubrió nuevas fuentes de fortaleza. La versión Reina Valera dice de lo siguiente: luchando según la potencia de él, repito, mientras trabajaba, descubrió nuevas fuentes de fortaleza. La versión Reina Valera traduce las palabras de Pablo como sigue: luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. Pablo sentía que Dios lo estaba dando fortaleza a medida que él la necesitaba. Muchos cristianos se sienten débiles, cansados, desanimados por lo duro del trabajo. Entonces, Pablo descubrió, en medio de su ministerio, en medio de sus luchas, que Dios le iba proveyendo las fuerzas, las energías que él necesitaba en cada circunstancia. Entonces, cuando Pablo entiende eso, que cuando estamos entregados al servicio del Señor, fue la manera donde él experimentó que Dios añadía fuerzas a las personas que estaban cansadas, que estaban desanimadas en el trabajo cristiano, en el trabajo de compartir a él con otros. Entonces, Pablo, en el capítulo 2, de los versículos 1 al 5, nos llama a compartir el dolor del cuidado. Voy a leer los primeros 5 versículos del capítulo 2, donde dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto os digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Hay una plegaria que dice de la siguiente manera: concédeme, oh Dios, serenidad para aceptar las cosas que no pueda cambiar, coraje para cambiar los que puedo cambiar, y sabiduría para distinguir la diferencia. Esta bien conocida plegaria es interpretada algunas veces como queriendo decir que el cristiano debe aceptar lo que no puede ser cambiado fácilmente. Pero es innegable que Jesús se lamentó sobre una Jerusalén a la cual había tratado repetidamente de dirigir hacia Dios. En Lucas 13:34, leemos de la siguiente manera: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina sus polluelos, debajo de sus alas, y no quisiste? Pablo siguió su ejemplo
el apóstol estaba profundamente preocupado por el futuro de la iglesia de Colosas y la Odisea. Él no había estado en estas iglesias, aunque conocía a algunos cristianos de esa región, como Tíquico. En Colosenses 4:7, Pablo menciona a este hermano y a Filemón. Sin embargo, la mayoría de las personas a quienes Pablo estaba escribiendo nunca habían tratado con él personalmente. Es así que Pablo escribe de ellos, que nunca habían visto mi rostro. Versículo 1 dice en el capítulo 2: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Aquí es importante notar algo. ¿Cuántas veces usted y yo nos preocupamos por otros cristianos a los cuales no conocemos? Y déjeme decirle que aún los pastores, cuando hay otros cristianos de otras iglesias que tienen necesidad, muchas veces los pastores dicen: es que no es mi oveja, no es miembro de mi iglesia, no tengo ninguna responsabilidad con ellos. Y déjeme decirle que aunque es cristiano, sea de otra iglesia, es su hermano en Cristo. Y esa persona, aunque sea miembro de otra iglesia, tenga otro pastor, recordemos que solamente hay una iglesia, la iglesia de Cristo, que conformamos todos los cristianos alrededor del mundo. Por ende, cuando cualquier cristiano alrededor del mundo llegue a tener una necesidad, es tu obligación, es mi obligación, si se cruza en mi camino y hay algo que yo o tú podamos hacer por ellos. No importa que vaya a otra iglesia, que sea miembro de otra iglesia y que tenga otro pastor. Si esas personas vienen a nuestro lado, vienen a nuestro hogar, vienen y nos hablan y sabemos que tienen necesidad psicológica, física o espiritual, es nuestro deber ayudarles a salir adelante. No importa que no sea miembro de nuestra iglesia. Con el simple hecho de ser un cristiano, eso lo hace parte del cuerpo de Cristo. Y la Biblia dice que nosotros nos tenemos que amar unos a otros. No te dice que nomás ames a los de tu iglesia local. Dice: amaos los unos a los otros. Los unos somos nosotros y los otros son los que conforman alrededor del mundo el cuerpo de Cristo. Así que cualquier cristiano, cualquier persona en Cristo, hermanos, aunque no sea parte, vuelvo a repetir, de nuestra congregación, y esas personas tienen necesidad, es nuestro deber ministrarles en sus necesidades. Dios no te va a pedir que tú, fíjate bien, solamente te dediques a los de tu iglesia local. No. Recuerde, tuve hambre y me diste de comer. Estuve enfermo y me visitaste y me cuidaste. Estuve preso y vinieron a mí. Tuve sed y me dieron de beber. Entonces, si hacemos esto por personas que aún no conocen a Cristo, ¿cuánto más debemos hacer, hermanos, por nuestros hermanos en Cristo? Entonces, no hay tal cosa que no es miembro de mi iglesia que nos quite la responsabilidad. Es un hermano en Cristo. Viene a ti. Dios permitió que llegara a ti. Es nuestro deber, en lo que esté dentro de nuestras capacidades, ayudar a estos hermanos. Pablo no conocía a estas personas. Él no fundó esta iglesia. Pero él escuchó los problemas que estaban atravesando.
y no podía hacer mucho por ellos, puesto que Pablo estaba en la cárcel. Pero aún así decidió tomar el tiempo para escribir una carta dándoles consejos. Sí. Quizá a veces hemos oído de personas misioneras o iglesias que están lejos de nosotros, en otros países, en otros continentes. Y hermanos, mínimo podemos orar por la situación que están viviendo esas iglesias. En Convención Nacional compartieron acerca del pastor chino que fue encontrado y que lo metieron preso. A su hijo se lo quitaron para enseñarlo dentro de lo que es la costumbre china. Entonces, al saber eso, personalmente Dios puso en mi corazón el estar orando por este pastor, por su esposa y por sus hijos. Así que, hermanos, no hay tal cosa que no es miembro de nuestra iglesia que te quite responsabilidad de cualquier hermano que esté en necesidad. Dice, sin embargo, la mayoría de estas personas que no había tratado a Pablo personalmente, Pablo les escribe. Y Pablo tenía muy escasa oportunidad de hacer algo importante por estos cristianos mientras estaba en prisión. No obstante, quería que ellos supieran. Escuchen. En el versículo 1 del capítulo 2 dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros. El saber la situación, Pablo, él sintió como un miembro de esa iglesia la necesidad, el problema que estaban viviendo, ¿sí? Entonces, Pablo es cuando decide escribir, esperando que lo que él les diga pueda ser de ayuda a la situación que estaban viviendo. El término lucha es el mismo que la palabra, recuerden, vimos en el versículo 29, tantito atrás, luchando, y literalmente significa agonizar. No solo Pablo quiere decir que luchaba para ayudarles, estaba confesando que sufría por ellos. Es de la misma manera cuando tú sabes de un hermano de tu familia, de un tío, de una tía, etcétera, que no está ahí junto a ti, pero sabes que están pasando momentos difíciles, y cuando tú sabes que estas personas están en situaciones difíciles, también usted y yo sufrimos con ellos. Nos duele, nos pesa lo que ellos están viviendo. ¿Por qué? Porque son parte de nosotros y hemos aprendido a amarles. Y porque los amamos, entonces viene este sentido de preocupación que lleva al punto de esa preocupación agonizante. ¿Cómo es que Pablo se sentía responsable por cristianos que no conocía y a los cuales no podía ir a ayudar por estar preso? La respuesta es simple. Cuando oyó la situación de los colosenses, el apóstol se sintió responsable. Pablo se rehusó a poner límites. No los conozco, no he tratado con ellos, no son de mi congregación. Pablo rehusó hacer eso. Dice, él rehusó poner límites a su preocupación con ociosas cuestiones sobre la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que los cristianos se amen unos a otros. Juan 13:35 dice de la siguiente manera. Juan 13:35. En esto conocerán que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros.
volvemos, los unos somos nosotros. Los otros son aquellas personas que tú ni yo conocemos o a veces conocemos pero no están a nuestro alrededor, no convivimos todos los días con ellos. Esos son nosotros. Y nuestra responsabilidad que Dios nos da, hermanos, es que los amemos a aquellos que están fuera de mi círculo. Personas que no forman mi círculo íntimo. Dice Jesús, en esto van a conocer que ustedes son mis discípulos, cuando yo demuestre este amor por aquellos que están fuera de mi círculo íntimo. Y eso es bien interesante. Y la preocupación es amor expresándose a sí mismo. El dolor de Pablo, nacido de la preocupación, le dio derecho de hablar a personas que no había tratado. El cuidado crea y justifica la comunicación. La preocupación por personas que no son cristianas y el interés por cristianos que obran como si no lo fueran es la esencia del amor cristiano. El espíritu de algunas personas de nuestra época es de no comprometerse por el cristiano. No puede aceptar la indiferencia como una manera de vida. Escucha, muchos cristianos toman, es que no tengo por qué meterme en esa situación. ¿Sí? Volvemos al dicho, el que se mete al Redentor sale crucificado. Pero eso, hermanos, no nos da derecho a saber algo, a saber que alguien está en problemas y que yo puedo hacer algo y no hago nada. Entonces, cuando tú amas, ese amor que tú sientes por las personas que amas te lleva aún a decir o a actuar aun cuando no te piden que participes, porque tú te interesas por el bienestar de esas personas. Y porque amas a esas personas, te tomas el riesgo de hacer algo al respecto. Mira, Dios se tomó el riesgo por usted y por mí. ¿Sí? Cuando éramos enemigos, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida con Él, en Cristo Jesús. ¿Sí? El Señor creyó, por amor, que tú y yo valíamos la pena. ¿Cómo es posible que nosotros que confesamos haber aceptado a Cristo, que tenemos a Cristo en nuestro corazón, cómo es posible que sepas que alguien tiene problemas, está en problemas, y porque no quieres meterte en problemas, no haces nada? Eso no es amor. Dice, en esto conoceréis que sois mis discípulos, en que tengan amor unos por otros. Y recuerden la clase del hermano César, aquel principio del amor. El amor es suplir una necesidad. Entonces, desde este punto de vista, hermanos, cuando tú tienes personas a tu alrededor que necesitan algo, sea físico, psicológico, espiritual, y tú no haces nada, escucha lo que dice también Primera de Juan. El que no ama a su hermano, aún está en tinieblas. Pregúntate. Y cuando dice tu hermano, hermanos, significa los otros. En esto conoceréis que sois mis discípulos, en que tengan amor los unos por los otros. El amor es suplir una necesidad. Entonces, no hay lugar para que tú digas, no me quiero meter en lo que no me importa. Sí. Cuando amamos, nos debe de importar lo que le pasa a los demás. Y siempre hay algo que podemos hacer por los demás. Sí. La acción que tú tomes respecto a la necesidad de los demás es lo que va a demostrar si tú eres cristiano o no eres cristiano. Entonces,
Ser cristiano significa estar comprometido con el cuidado, estar interesado y tratar de ayudar al prójimo. Repito, ser cristiano significa estar comprometido. ¿Sí? Usted tiene un compromiso por parte de Dios, yo tengo un compromiso, tenemos un compromiso de parte de Dios de cuidar, no nomás a los cristianos, sino a toda persona que necesite de nuestra ayuda. Toda persona, no importa, color, sexo, raza, no importa. ¿Sí? Es un compromiso. La vida del cristiano es vivir comprometido en favor de los que forman la iglesia y en favor de aquellas ovejas que aún no tienen pastor y que no son del redil de Cristo. Dice Cristo, a esas también debo traer. Y ser cristiano es ser nuestro compromiso, hermanos. Comprometidos con la iglesia, pero también comprometidos con la comunidad en la cual vivimos. Pablo tenía interés y trató de ayudar, aunque no alcanzó lo que había soñado. La falsa enseñanza que Pablo condenó en su carta se extendió y turbó a la iglesia por más de un siglo. Un informe posterior sobre la iglesia de Laodicea muestra cuán poco las iglesias de esta región comprendieron y tuvieron en cuenta a Pablo. Mira, estamos estudiando la carta. El estudio de esta carta puede ayudarte a comprometerte con Cristo, a corregir aquello que no estamos haciendo, empezar a hacer la voluntad de Dios. Pero vamos a ver que no todos los que oyen, no todos los que estamos estudiando van a tomar en serio lo que estamos aprendiendo. Muchos nomás van a oír y de ahí no va a pasar. Lo importante es cuando tú oyes, pero escuchas. Y cuando cerremos la sesión, usted va a empezar a hacer algo en su vida privada o en su vida pública, en lo que afecta a los demás que están a su lado o que viven a su alrededor. Pero si cerramos la sesión y usted no hace nada, pues usted nomás está oyendo. Y un día ya no va a escuchar. Un día ya no se va a conectar. ¿Sabes por qué? Porque tu vida sigue siendo la misma. Y entra esa monotonía espiritual. Siempre es lo mismo. Y hay gente que dice, es que en mi vida no pasa nada. Pues póngase a hacer algo. Yo le digo que si usted pega un bloque cada día, en un año va a pegar 365 bloques. Y esos 365 bloques representan una recámara, una cocina o un cuarto donde puedes dormir. Pero si no pegas ni uno, pues siempre vas a dormir a la intemperie. No vas a tener un lugar donde cobijarte. Esos bloques que hablo representan todas aquellas cosas que tú tienes que quitar. Y poder edificar tu vida espiritualmente con bloques espirituales. Empezar a trabajar en esas actitudes, en esos hábitos que tú sabes que a Dios no le gusta. ¿Sí? Entonces tú empiezas a edificar tu vida en la palabra de Dios en Cristo. Y yo te digo que si tú empiezas a hacer algo, tu vida no va a volver a ser la misma. ¿Por qué? Porque Dios va a empezar a trabajar en tu vida. Escuche este informe posterior de una de las iglesias de la región. Porque tú dices, muchas iglesias cuando triunfan y prosperan económicamente, tristemente, hermanos, echan a Dios de su seno. No porque yo lo diga. Escucha este informe de una de las iglesias a las cuales Pablo se escribió. Porque tú dices,
Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y mire lo que le dice Dios a esta iglesia orgullosa, a esta iglesia prepotente. ¿Y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Eso fue lo que escribió el ángel a la Odisea. Apocalipsis 3:17. ¿Cuántas iglesias conocemos, hermanos, que son ricas, que son prósperas? Y ellas creen que son las mejores iglesias. Pero ¿qué dice el Señor? No estoy diciendo, hermanos, que toda la iglesia que prospera, que es rica, no. Normalmente, Juan está escribiendo a esa iglesia que Pablo escribió. Fue una de las iglesias que tomaron en poco los consejos de Pablo y llegaron a esta situación de prosperidad donde ellos se creían que no necesitaban nada. ¿Cuántos cristianos llegan a crecer espiritualmente y llegan a creer que ellos son todo y que nadie puede enseñarles y que nadie puede decirles nada porque ellos ya lo saben todo? Y recuerda lo que dice Pablo en 2 de Corintios 8. La mucha letra mata, pero el espíritu vivifica. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Pudo Pablo haber aceptado con serenidad las cosas de la iglesia que él no podía cambiar? Regresando a aquella oración, hermanos, la voy a repetir con la que empezamos, que dice: concédeme, oh Dios, serenidad para aceptar las cosas que no pueda cambiar, coraje para cambiar lo que pueda cambiar y sabiduría para distinguir la diferencia. Bien, ¿pudo Pablo haber aceptado con serenidad las cosas de la iglesia que él no podía cambiar? ¿Le faltó al apóstol sabiduría para distinguir lo que podía de lo que no podía cambiar? No hay duda que el cristiano precisa aprender a aceptar algunas cosas, pero la sabiduría para distinguir entre lo que puede y de lo que no puede ser cambiado es frecuentemente obtenida solamente en la lucha. Para poner por obra la voluntad de Dios sobre la tierra, como lo es también en el cielo. Pablo sabía esto. Él había visto suceder lo aparentemente imposible. Recordaba iglesias establecidas a pesar de abrumadoras desventajas. Corinto estaba situada en un perverso gueto. Tesalónica, nacida durante una terrible persecución judía. Recordaba iglesias turbadas que habían recobrado su buen juicio. Galacia, la iglesia amenazada por la herejía. Corinto, la iglesia sacudida por el escándalo. Tesalónica, la iglesia que había sufrido persecución. Debido a que Pablo creía profundamente en el poder de Cristo para redimir y cambiar a los hombres, no cejaría fácilmente en sus esfuerzos por una iglesia. Él seguía el ejemplo de su maestro. La idea de que la voluntad de Dios se revela cuando llegan los resultados debe ser puesta en tela de juicio. Los cristianos deben trabajar donde Dios quiera, pero la descripción de la tarea cristiana no está basada en un éxito fácil. Muchas personas quieren ir a lugares, hermanos, donde no van a batallar, donde no van a sufrir, donde todo se va a dar. ¿No? Recordemos, si nosotros nos toca sembrar,
quizá nunca cosechemos lo que sembremos. Pero vendrán otros atrás de usted y atrás de mí. A ellos les tocará cosechar lo que usted y yo sembramos. Quizá a usted y a mí no nos toque ver el fruto de nuestro trabajo por nuestro Señor Jesucristo. Por eso me recuerda ahí en Colosenses más adelante, hermanos, que todo lo que hagamos debemos hacerlo como para Dios y no para los hombres. ¿Sabe cuándo entramos en problemas? Cuando usted hace lo que hace para agradar a los hombres, para que los hombres lo adulen, para que los hombres le digan cosas bonitas. Allí ya hemos perdido todo. Porque Dios no nos llamó, hermanos, a agradar a los hombres, a servir a los hombres. Nuestro servicio es en beneficio de la gente. Sí. Pero Dios no nos llamó a servirlos a ellos, para agradarlos a ellos. Cuando nosotros servimos a la comunidad en la cual vivimos, hermanos, por amor a Dios, entonces estamos haciendo nuestro trabajo. Y no esperamos que la gente, hermano, nos pague, ni que la gente nos reconozca, porque no lo estamos haciendo para ellos. Estamos haciendo lo que hacemos para la honra y gloria de Dios. Y Dios, hermanos, es el que nos va a dar el premio. No aquí, hermanos, allá cuando estemos en su presencia. Y es el problema de muchas personas, hermanos, que se sienten frustradas porque la gente no los reconoce, ¿sí? La gente no les dice cosas bonitas. Hermano, hermana que me escuchas, no esperes que la gente, dijo Jesús, gloria de hombre quieren, ya la tienen. Pero no tienes la honra y la gloria que Dios puede dar. Yo te animo, hermano, a que si tú eres de esas personas que trabajas para que la gente te reconozca, para que la gente, tú sientes que eres famoso entre la gente, deja de hacer y de trabajar en vano. Todo lo debemos hacer como para agradar a Dios y no a los hombres. El que te va a reconocer y el que te va a dar tu galardón no es aquí en la tierra, es allá en el cielo. Entonces, dejemos, hermanos, de buscar que la gente nos reconozca, que la gente nos diga cosas bonitas. Normalmente, hermanos, cuando decimos las cosas que Dios nos manda a decir y hacemos las cosas que Dios quiere que hacer, déjeme decirle que usted y yo no vamos a ser populares. La gente no nos va a ver bien, pero que no nos interesa, hermanos, porque eso es lo que Dios nos ha mandado a hacer. Dios no nos mandó, hermanos, a adular a nadie. Dios nos mandó a dar un mensaje, pero también a vivir ese mensaje, para que lo que usted y yo hablemos y enseñemos esté respaldado por un buen testimonio. Entonces, los cristianos deben trabajar donde Dios quiera. ¿Sí? Los cristianos son llamados a darse a sí mismos con valor a trabajar, y cosas que parecen estar condenadas al fracaso. Esto es parte de lo que significa tomar la cruz de Cristo y seguir a Cristo. Él murió, y el cristiano también debe estar pronto a perder su vida en una tarea que parezca sin esperanza, porque en esto que hallará la vida a la cual está llamado en Cristo. Entonces, hermanos, ¿cómo estás viviendo tu vida? ¿A dónde quieres trabajar? ¿En dónde quieres trabajar? ¿Donde tú quieras? ¿O donde Dios te ponga? Y a veces, hermanos, Dios nos va a poner en tierra árida, en tierra dura, pero esa tierra necesita un sembrador. Que llegue, hermanos, abra la tierra, hermanos, la trabaje y siembre la semilla de amor. Y no va a ser una tarea fácil. Pero recuerda, hermanos, fuimos llamados a seguir a Cristo.
Y dice la Biblia que el que persevere en esto, hermanos, hasta el fin, ya sea que Cristo venga o Cristo te llame a su presencia, ese será salvo. Recordemos las palabras del apóstol Pablo: correr de tal manera la carrera que no vayan a ser descalificados. ¿Cuántos en la carrera que hemos estado viviendo, hermanos? ¿Cuántas personas hemos visto apartarse, salirse del camino? Y muchas personas dicen, me voy. No. Simplemente, hermanos, abandonaron la carrera porque fueron descalificados. Y recuerde aquel canto: Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Recordemos también las palabras de Pablo, hermanos. ¿Has sido fiel? ¿Has trabajado arduamente? Olvida todo eso. Olvídalo. Ni usted ni yo podemos vivir de nuestras glorias pasadas. Dice Pablo, olvidando lo que queda atrás, me extiendo a lo que Dios tiene para mí enfrente, adelante, al supremo llamamiento. Hermanos, olvidemos lo que queda atrás y extendámonos hacia lo que Dios tiene todavía para ti y para mí. Recuerde, nuestra tarea es una tarea que no ha concluido. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por el maravilloso ejemplo de Pablo, que nunca desistió, ni libre ni preso. Y no hubo nada, ninguna circunstancia, Señor, que no le permitiera accionar, demostrar su amor en acción por aquellos que aún no conocían. Permítenos, Padre, imitar a este hombre como Él te imitó a ti. Y que nos preocupemos no nomás por los nuestros, sino aún por aquellos que están lejos, pero que son parte de la familia de Cristo. Que entendamos que somos un cuerpo, Señor. Y aunque no convivamos y no nos veamos físicamente, Señor, son parte de nosotros. Ayúdanos a preocuparnos, Padre, por los demás. Ayúdanos a amarnos a aquellos que no forman nuestro círculo íntimo, Señor. Y que de esta manera, Señor, demostremos que somos tus discípulos, cuando demostremos ese amor por aquellos que no están cerca de nosotros. Toma pues a tu iglesia, fortalécela, manténnos, Señor, en un espíritu hasta el día en que usted permita que regresemos a la casa de oración. Entre tanto, Señor, permítenos perseverar, Señor, hasta ese día. Te pido una vez más por mis hermanos, Señor, que tú los tomes en tus manos y que tú, Señor, nos pongas, Señor, a hacer lo que tenemos que hacer, corregir lo que tenemos que corregir, Padre. Y que si tú nos llamas o tú vienes, nos encuentres haciendo lo que a usted le agrada. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, nomás recuerden que el próximo sábado está la venta de empanadas. Ya pueden empezar a pedir con mi esposa, la hermana Esther, y van a estar riquísimas. Yo se los recomiendo. Entonces, gracias por su apoyo y que Dios me les bendiga.